Continuar con la resolución de ejercicios de derivadas. En este caso vamos a derivar algunas funciones que se pueden considerar como compuestas. ¿Por qué compuestas? Bueno, porque ya la x tiene un coeficiente y exponente distinto a 1 y por lo tanto pues debemos aplicar las fórmulas correspondientes considerando estos coeficientes. En este caso tendríamos que esta es la derivada de un exponente. Recordando que la fórmula es, se baja el exponente, al exponente de la base se le resta 1 y se deriva la base. Bueno, para esto conviene separar los elementos de la función para hacer un poco más simple la derivación. Aquí tengo 4, puedo considerar n-1, 3 y la derivada de u 6x. Recordando que la derivada de una constante aquí es 0, 2 por 3, 6, x y le quito 1. Okay, entonces ya que tengo separados los elementos de la derivada, pues lo que me restaría sería sustituir esta fórmula. Me dice que n es 4 por u, 3x cuadrado más 5, con exponente n menos 1, que ya lo tengo aquí también 3, y todo eso por la derivada de la base, que sería 6x. De esta manera, pues me quedaría que puedo multiplicar 4 por 6x, 24x, por 3x cuadrado más 5 al cubo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, separando las derivadas, es un poco más simple el poder resolver algunas derivadas o funciones que aparentemente son complejas. Otro ejemplo. Dos x más 1 sobre 5 a las 2 tercios. Separo entonces u 2x más 1 sobre 5, n son 2 tercios, n menos 1, 2 tercios menos 3 tercios, me quedaría menos 1 tercio. Y recuerdo que esto es la fórmula del exponente. N por u a la n menos 1 por derivada de u. Entonces me falta derivar u. Cuando tengo una constante dividiendo a una variable, pues lo único que se deriva es el numerador. Derivada de 1 es 0, derivada de 2x es 2 quintos. Me voy a la fórmula. Me diría que y' es igual n 2 tercios de la base u 2x más 1 sobre 5 a la n menos 1, que ya la tengo, menos 1 tercio, por la derivada de u, que serían 2 quintos. De esta manera, si yo quiero simplificar el resultado, serían multiplicar 2 por 2 en el numerador, 4, 3 por 5, 15, y bajar 2x más 1 a la 5 positivo a la 2 tercios. ¿Sí?
Entonces, a la menos un tercio, perdón. A la un tercio. A la un tercio. Entonces lo único que hice fue bajar este exponente negativo al denominador y lo hacemos positivo. De manera parecida, si tenemos productos puedo yo separarlos U y V y derivarlos. Derivada de U, 3 por X más 3 al cuadrado. Derivada de V, 2. Y puedo aplicarla, en este caso, la fórmula del producto U por V' más V por la derivada de U. Entonces, al sustituir la fórmula, me dice U, que es X más 3 al cubo por dB, o derivada de B, que es 2, más B, 2X más 1, por 3 por X más 3 al cuadrado. Aquí lo único que podría simplificar es poner el coeficiente entero al inicio, porque es un producto, y en la segunda parte multiplicar 3 por 2x, 6x, 3 por 1, 3, que multiplica al elemento que está elevado al cuadrado. Es opcional el desarrollar esos binomios al cuadrado o al cubo, o puede quedar expresado ese resultado de esa manera. Un caso parecido es cuando tenemos divisiones. En el cual vamos a aplicar la fórmula para la división. V cuadrado, V por U' menos U. Entonces, tengo U y tengo V. Los X más 4, 3X menos 1. U', 2, V'. Recordando que la derivada de una constante es 0 y que la derivada de X es 1 por 2, 2. De manera similar, la derivada de menos 1 es 0 y 1 por 3 me da 3. Entonces, tengo ya para aplicar la fórmula V al cuadrado, 3X menos 1 al cuadrado. Lo que dice que V, 3X menos 1 por U' por 2 menos U, 2X más 4 por V' que es 3. Hacemos las operaciones indicadas, lo de abajo queda igual. 2 por 3 sería 6x, 2 por menos 1, menos 2. Menos 2x por 3, menos 6x, menos 4 por 3, menos 12. ¿Por qué hago esto? Porque se va a eliminar. Y me quedaría menos 14 sobre 3x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estas derivadas pues requieren un poco más de desarrollo y es conveniente, a sugerencia, que se descompongan y se deriven por separado. Definitivamente también se pueden derivar aplicando la fórmula directamente, pero se les sugiere que se acostumbren primero a hacerlo por separado. Otro tipo de derivadas que causan en ocasiones confusiones cuando tienen
un coeficiente que acompaña una raíz. Miren. Primer paso. Siempre que tienen una raíz, el primer paso es expresarlo como exponente. Recordando la propiedad de los radicales que me permiten expresar un radical como un exponente. Entonces, si todo lo de adentro está elevado a la primera potencia, el numerador es 1 y el grado de la raíz, que es cúbica, es el denominador. Bueno, entonces, una vez que tengo aquí, yo vería que tengo una variable con exponente. La derivada, ya hemos dicho que es el exponente por u al n-1 por derivada de u. Bueno, entonces separo u, 3x más 1 a la 1 tercio. Lo derivo, 1 tercio se baja, 1 tercio menos 1 menos 2 tercios y se deriva la base. Recordar que se deriva siempre la base y que cuando es x no se hacía porque el resultado era 1. Pero en este caso ya tengo un número diferente a 1. Entonces la derivada es 1 tercio de 3x más 1 a la menos 2 tercios por 3. Porque la derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1 por 3, 3. Y esto se puede simplificar, 3 y 3 dividiendo y me queda 1 sobre 3x más 1 a la 2 tercios. Entonces, si se fijan, esta es la derivada de u. Voy a sustituir para obtener la derivada y me decía que era 5 por 1 tercio de 3x, perdón, 1 sobre 3. 1, 3x más 1 a la 2 tercios. A la 2 tercios. 5 sobre 3x más 1 a la 2 tercios. Que se vea bien ese 2. 2 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, no perder de vista la derivada de la base y la derivada de la misma función para poder resolver ese tipo de ejercicios. Déjenme hacer otro. 94. 3 igual a 2 por raíz quinta de x cuadrada más 1. Entonces, mi primer paso, esto es 2 por x cuadrada más 1 a la 1 quinto. Y va a ser igual a 5 por, a 2, perdón, 2 por 1 quinto de x cuadrada más 1, 1 quinto menos 5 quintos, me quedan menos 4 quintos por la derivada de x cuadrada más 1. Entonces, 2 por 1 quinto me quedan 2 quintos de x cuadrada más 1 menos 4 quintos. La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 1 es 0. Y me quedaría y' es igual 2x por 2, 4x sobre 5 por x cuadrada más 1 a la menos 4 quintos. Si yo lo quiero expresar como una exponente positivo,
dejo 4x arriba, aquí un 5, x cuadrada más 1 a la 4 quintos. ¿Sí? Entonces también se puede hacer de esa manera directamente en la fórmula o separándolo como en el ejercicio o el ejemplo que desarrollé anteriormente. Otro ejemplo. Puede ser cuando se utilizan letras diferentes al diferencial. Y hay que tener cuidado y observar bien que el ejercicio nos determina cuál es la variable. En este caso hablo de una función respecto a t. Por lo tanto, cualquier otra letra o número diferente a t, pues se considera como variable. Así pues, tendríamos que f' de t es igual a las letras b, c, que son constantes, por la derivada respecto a t de b cuadrada menos t al cubo a la 1 medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada me genera un medio. Entonces, b sobre c por un medio bajo el exponente, mantengo la misma base, le resto un entero que serían 2 medios, menos un medio, menos 2 medios sería menos un medio, y voy a derivar respecto a t, b cuadrada menos t al cubo. Entonces tendría f' de t, multiplico, aquí ya puedo multiplicar 1 por bb, 2 por c, 2c, b cuadrada menos t al cubo medio por derivada de b cuadrada al ser constante 0, entonces nada más derivo t al cubo, que sería menos 3t cuadrada. ¿Sí? Entonces la derivada de cualquier letra distinta al diferencial, que en este caso era t, siempre va a ser 0. Acomodando esto finalmente, le puedo poner aquí un 1, me queda menos 3t cuadrada menos 3bt cuadrada, ordenándolo ya, sobre 2c por b cuadrada menos t al cuadrado a la 1 medio. Recordando que un exponente negativo, pues lo pueden hacer de esa manera, positivo, bajándolo al denominador. Entonces, insisto, el concepto de constantes y variables, lo que me determina siempre la variable va a ser lo que está entre el paréntesis. Puede ser cualquier letra que se utilice y siempre lo que sea diferente a esa letra o esa variable, pues va a ser constante. Otro ejemplo. Por ahí tenemos otro ejemplo. Sería entonces cuando tengamos ya algunas funciones en suma y resta, pero con raíces, ¿no? Por ejemplo, 3 por raíz cúbica sobre raíz cúbica de x
más raíz de 2x sobre 4. Primer paso de todo, siempre que tengamos raíces, hay que expresarlo como exponentes. 2 sobre x a la 1 tercio más 2x a la 1 medio sobre 4. Cuando tenemos una raíz en un denominador, lo podemos pasar al numerador cambiándole el signo. Más, aquí también, cuando yo tengo una constante que divide a una función, yo lo puedo sacar y esto sería 1/4 de 2x a la 1 medio. Con ese par de operaciones o simplificaciones evito utilizar la fórmula de división y de esta manera creo que es un poco más sencillo decir que esto es 2 por bajo el exponente 1 tercio, le resto 3 tercios que sería un entero, 4 tercios. Como es x, la derivada de x es 1, pues puedo omitir esa parte, más 1/4, hago algo parecido, bajo 1 medio, 2x, 1 medio menos un entero sería menos 1 medio, y derivo 2x. ¿Por qué en el paso anterior no derivé x? Porque lo comenté, la derivada de x es 1 y no me afecta. En cambio, cuando yo tengo un 2, entonces sí me va a afectar el resultado. Multiplicando, aquí le puedo poner 1 menos 2 sobre 3, x a la 4 tercios positivo. Aquí puedo ver que este y este se simplifican, o se hace 1, mejor dicho, 2 entre 2 da 1. Entonces me quedaría la x más x sobre 4, 2x a la 1 medio. ¿Sí? Entonces aquí también no lo hemos hecho, pero nosotros podemos expresar nuestros exponentes también como radicales. Voy a acomodar, aquí me quedaría el positivo primero, x sobre 4 por la raíz cuadrada de 2x, que es 1 medio menos 2 sobre 3 por la raíz cúbica de x cuarto. ¿Sí? Entonces podemos aplicar la operación inversa que hacemos al inicio del ejercicio aplicando radicales a las raíces. Algunos ejemplos más. Cuando tienen ustedes algunas funciones relativas a letras poco conocidas, por ejemplo esa, no debe de causar problemas si nosotros siempre identificamos cuál es la variable. En este caso, bueno, yo tendría que es un producto u por v. Tomo u y tomo v. Y las derivamos como se hace con cualquier otro tipo de letra. Bajo el 3, le resto 1, la derivada de una constante 0. Bajo el exponente, le resto 1. Y derivo la base. Yo puedo observar que le doy una constante 0 y este es 1. Entonces, 2 por, está ahí, 2 por 2, 4. Y volvemos a recordar la fórmula del producto. La primera por la derivada de la segunda.
más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, mi derivada sería, la primera es u al cubo menos 1 por derivada de b por 2 más 4, más la segunda al cuadrado por la derivada de la primera. Y bueno, aquí tenemos que desarrollar el producto y simplificar. Tendremos 2 por cuarta más 4 cúbica menos 2 menos 4 más, pues esto nada más queda indicado al cuadrado. Pudiera también desarrollarse y simplificarse. Entonces, en este ejercicio las letras que son diferentes a las clásicas que estamos acostumbrados a derivar no representan o no deben representar ningún problema más que aplicar las mismas fórmulas o en su caso convertirlas a las variables o a las letras que nosotros tenemos conocidas. Otro ejemplo. Por ahí vi un ejercicio que traía una raíz de una raíz. Entonces, lo que hacemos, 3x menos 5 a la 1 medio, y esto a la 1 medio. Cuando tenemos un exponente por otro exponente, lo vamos a multiplicar. Entonces la función me queda 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. ¿Sí? Los exponentes, cuando se elevan a un exponente, se multiplican. Y ya aquí tengo, bueno, para hacer mi derivada, un cuarto de 3x menos 5, un cuarto menos 4 cuartos menos 3 cuartos por la derivada de 3x menos 5. Un cuarto de 3x menos 5 menos 3 cuartos por derivada de una constante 0, derivada de x 1 por 3, 3. Y finalmente 3 sobre 4, 3x menos 5 a la 3 cuartos. ¿Sí? Entonces es importante recordar las propiedades algebraicas de los radicales de los exponentes para poder derivar. Incluso por ahí recuerdo algún ejercicio, ya casi para cerrar, en el cual se les un producto, por ejemplo este, miren. Cuando sea posible hacer las operaciones, pues primero las resolvemos. 3 por 2, 6x al cubo, 3x cuadrada por 1, 3x cuadrada, 5 por 2x, menos 10x, 5 por 1, 5. Y ya que hacemos la operación, pues podemos derivar. 3 por 6, 18, le quito 1, 3 por 2, 6x, menos 10 y la derivada de una constante 0. ¿Sí? Entonces se pueden hacer las operaciones algebraicas que estén indicadas cuando se puedan realizar, evitando así el utilizar productos o divisiones en su caso. Por ejemplo, el último ejemplo de esta serie de videos, bueno, tendría que ustedes tuvieran esa división. Como bajo es un monomio, bueno, yo primero debo de hacer la división
indicar esto, que esto y es igual entre x a la 1 medio. Y antes de derivar digo 6x cuadrada entre x 1 medio, se le restan 4 medios, serían 2 enteros, entonces si le resto 1 medio, 3 medios. Más 3, 8 medios menos 1 medio, x a las 7 medios, menos 5, 6 medios menos 1 medio, x a las 5 medios. Observen, ahí no he derivado, ahí nada más hice la operación que estaba indicada como una división. Ya al derivar, 6 por 3 medios de x a 1 medio más 3 por 7 medios de x 5 medios menos 5 por 5x 3 medios menos 2 medios, 5 medios. Simplifico. 6 por 3, 18 entre 2, 9. X al 1 medio más 3 por 7, 21 medios de x a las 5 medios. 5 por 5, 25x a la 3 medios.